Las hay en Nezahualcóyotl. Hoy hablaremos sobre la cultura griega y cultura romana en la espiritualidad del siglo XXI. Brevemente daremos un resumen sobre la cultura griega y cultura romana. La cultura Grecia, también conocida como la Grecia antigua o la Grecia clásica, es la llamada cuna de la civilización occidental. Fue una de las culturas de mayor influencia e importancia en la antigüedad mediterránea. Su centro se hallaba en la antigüedad ciudad-estado de Atenas. Gran parte de esta cultura sobrevive hoy en día. De hecho, ha influido fuertemente en numerosos aspectos de la cultura occidental: el imaginario, la política, la lengua, las artes, la filosofía, las ciencias y los sistemas educativos. La cultura griega antigua era una cultura eminentemente marítima, dado su desplazamiento en el corazón del Mediterráneo, de fuerte, latente, comercial y expansivo. Se organizaba político-socialmente en ciudades-estado llamadas polis, las principales de las cuales fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. ¿Dónde está ubicada la cultura griega? La cultura de la antigua Grecia surgió al sur de los Balcanes, en el este mediterráneo. En sus momentos de mayor apogeo se arriesgó en toda la península griega, entre el mar Jónico y el mar Egeo, expandiéndose hacia el norte y hacia las costas de la actual Macedonia y Bulgaria, así como las costas opuestas de la actual Turquía y el sur y este de Italia. A continuación, nuestro compañero Antonio nos hablará sobre la espiritualidad en la cultura griega. La cultura romana era sucesora de la cultura griega. En la historia universal se desarrolló en la península itálica. Esta península se encuentra al sur de Europa, penetrando en forma de bota en el mar Mediterráneo. Sus límites en la antigüedad fueron por el norte de los Alpes, por el sur con el mar Jónico y el mar Mediterráneo, por el oeste con el mar Adriático y por el oeste con el mar Tirreno. Utilizaron el idioma latín en sus dominios. Y durante su expansión, la cultura romana se difundió por las regiones conquistas. Este proceso, conocido como romanización, tuvo como consecuencia la unificación de la cultura de los territorios bajo el dominio de Roma. Las provincias romanas adoptaron el latín como lengua, la legislación basada en el derecho romano, la moneda y muchas costumbres. ¿Dónde está ubicada? La civilización romana se originó en la región de Lacio, en el centro de la península itálica. A lo largo de 12 siglos se expandió por la cuenca del mar Mediterráneo, en el centro de Europa, Asia Menor y parte de las islas británicas. Yo les voy a hablar sobre la espiritualidad de la cultura griega. Hesíodo afirma que dioses y hombres nacieron de la misma tierra, también conocida por el nombre de Gea. Los griegos creían en sus muchos dioses, por ejemplo en Cronos, en Zeus, en Afrodita, en Diana, en Atenea, en Poseidón, en Hades y Hermes. Su religión era politeísta, que esto le permitía creer en varios dioses. Sus divinidades poseían apariencias humanas, como los mortales, siendo portadores de tantas virtudes, pero también con defectos. Pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Como Zeus portaba el poder del rayo y Poseidón portaba el poder de los mares. Dioses y hombres se relacionaban entre sí. Los héroes eran seres nacidos entre un dios y un mortal. Por ejemplo, de héroes fueron Hércules y Aquiles. Este último protagonista la Ilíada. Poseía épica escritura para el poema Homero. Los dioses griegos vivían en un monte sagrado que es conocido como el Olimpo. Que el Olimpo, en esa época se consideraba que el Olimpo estaba en una cima de una montaña a 2.885 metros. Se dice
que los dioses fijaban su morada en los templos, donde recibían ofrendas de fieles conscientes, como sacrificios de animales, o a veces llevaban oro, o un sacrificio también sería una batalla, depende para qué dios sea, sería para el dios de la batalla. Cada dios tenía sus propias divinidades, aunque el más importante de todos y considerado el padre de la humanidad fue Zeus. En honor a las divinidades se celebraban fiestas y conmemoraciones. La más conocida de todas tenía un lugar como cada 4 años en la ciudad de Olimpia. Un homenaje a Zeus, que era el padre de todo. En el transcurso de sí misma se celebraban competiciones deportivas que serían los Juegos Olímpicos. Desde que estaba Hércules ya se hacían los Juegos Olímpicos, en las que participaban todas las ciudades del mundo griego. Mientras duraban, se declaraban en tregua sagrada que se interrumpía totalmente. Todas las guerras que hubiese no se peleaban durante los Juegos Olímpicos, que le estaban festejando hacia los dioses. Los dioses se dirigían a los hombres por medio de los oráculos o respuestas expresadas a través de los sacerdotes. El dios más consultado era Apolo, quien se dirigió un importante templo en la ciudad de Delfos. Los griegos recurrían frecuentemente a las artes de la divinización, especialmente cuando deseaban acometer una sorpresa importante o una empresa importante para sus vidas. Entonces aquí nos explica que los dioses tenían poderes sobrenaturales y eran muy bondadosos con la humanidad, porque si tú tenías una guerra muy importante, le deseabas y le rezabas o le pedías al dios de la guerra que te ayudara. Si tú querías tener un hijo, le pedías a la diosa de la fertilidad que te ayudara. Si tú querías o eras pescador y querías pescar, le pedías a Poseidón, el dios de los mares. Yo también les voy a hablar sobre la espiritualidad del siglo XXI. La religión que más ha influenciado en la cultura y en la sociedad de los continentes americanos y europeos es el cristianismo. El cristianismo fue creado por un personaje llamado Jesús de Nazaret y sus discípulos, destacando a Pablo de Tarso como un gran predicador. Pero un estudio riguroso de la historia demuestra que eso no es precisamente cierto, descubriendo lo siguiente. En el año 325 el emperador romano Constantino convoca un concilio en la ciudad del Imperio Romano, que se llamaba Nicea, en el cual le confirió el control oficial a los obispos sobre la iglesia, asignando territorios a cada uno de ellos. Este evento de surgimiento a una organización homogénea bajo el control del emperador de Roma y de un grupo de hombres. Yace de aquí que surge la frase Santa Iglesia Apostólica Romana. Además, se discutió si Jesús era un dios o no, diciendo finalmente que sí era un dios. Existieron muchos otros concilios, cuyo principales propósitos eran discutir asuntos tecnológicos que pudieran dividir la iglesia, por ejemplo la Trinidad, que si Jesús era un hombre o no, que si María era virgen antes de dar a luz a Jesús y muchas cosas más. Estos son más bien asuntos filosóficos, no basados en hechos reales o comprobables. Estas divisiones filosóficas imaginarias amenazaban a la homogeneidad y por lo tanto generalmente terminaban con la expulsión o la muerte de los teólogos perdedores. Esto es un fin de asegurar el control de los pueblos con una religión homogénea. En el año 1440, con la invasión de la presente parte de Gutenberg, inicia la distribución masiva de la Biblia. Entonces comienza la investigación popular sobre los orígenes del cristianismo. Desde el momento que inicia la investigación popular y se da la distribución masiva de la Biblia, la religión cristiana ha comenzado a crecer, que ha llegado de continente a continente y hasta la fecha se sigue pensando
y se sigue creyendo que la religión cristiana está en lo correcto. A continuación, mi compañera Claudia hablará sobre Roma. A continuación, yo les hablaré sobre la cultura romana constante con la espiritualidad. Aunque los dioses de Grecia y Roma eran los mismos, solamente que los romanos los renombraron, así poniéndoles nuevos nombres, la relación que tenían con el santo mundo del Olimpo era muy diferente, ya que en Grecia trataban más sobre la relación entre las formas humanas y en Roma lo trataban más sobre las formas jurídicas. En Roma prácticamente se creía que todo lo que se tocaba se convertía en ley y en teología. Pocas personas prácticamente eran como Roma en términos de la continuidad de las leyes humanas activas y las leyes sagradas eternas en las que supuestamente se encuentran. Roma se construyó sobre la base familiar, que a su vez se construyó sobre los dioses que construyeron y mantuvieron a Roma. Por ejemplo, es decir, en cada familia tenían una propia historia. En la vida de un general del pueblo romano se relacionaban con las enseñanzas de otros seres familiares. En su imagen se consideraban a un joven en la funeraria de un miembro de la Roma que les permitía comprender a fondo la historia de su nación. Desde el momento que se piensa en la trayectoria de su antecesor, los jóvenes se sumergían en ella. Prácticamente las personas que eran de su familia eran como unos dioses para ellos, unos dioses para ellos, ya que su trayectoria de vida era como su enseñanza que les dejaban a su familia. El desfile de retratos de antepasados en la funeraria no solo es una expresión de vanidad familiar, o que sea algo extravagante en la familia, sino también es una historia para ellos. También es un ejemplo de inspiración para los jóvenes, para que reflexionen sobre lo que son y también para que reflexionen sobre lo que fueron sus antepasados. Incluso tienen ideas familiares, sus propias pensamientos del país sobre su enorme influencia cívica. Seguirían adorando a los sacerdotes correspondientes. Como los romanos que aman la ley, saben que deben aguardar un pacto, por lo que la violación de una de las promesas a Dios debe ser castigada, con su propia vida o con la de su familia, o incluyendo a su familia prácticamente. Por lo tanto, no solo uno de los miembros vivos de la familia así como los fallecidos se aseguran de que se cumplan las promesas a Dios. A su vez, esto requiere la reciprocidad de los dioses, porque la gente está convencida de que no los protege. Aquí recito: ¿por qué deberíamos ofrecer cualquier forma de adoración, honor y oración a los dioses inmortales? Primero en el atrio, luego en el altar familiar, en el centro de la casa, donde los miembros de la familia adoran a los dioses familiares. Junto al altar está el tabernáculo de los generosos y bondadosos dioses, pena que proporcionaron a las casas de almacenes necesarios para la vida. El culto para ellos incluye al santo patrón de las familias, los dioses Lares. Lares si es beneficioso, Manes si no está claro. Este último debe ser adorado por si acaso.
Se consideraban como los santos patronos de las almas de los muertos enterrados en el jardín de sus propias casas en la época lejana. Eran responsables de proteger las vidas humanas. Los muertos más bien son admirados y respetados, pero en el fondo son terroríficos. La razón es simple: los muertos, los grandes héroes de Roma aliados con los dioses, no pueden tolerar que sus descendencias destruyan a Roma, rompan el contacto con el protector y castiguen a sus parientes.